de hecho, que tiene mucha historia, pero lo interesante de este capítulo 11, que aquellas cosas que en este capítulo 11 se desvelan o se revelan, se hace esto, a ver, Ciro llega a gobernar el mundo en el año 539, ¿no? Más o menos aproximadamente antes de Cristo, pues quizás en algunos libros usted lo vea 500, 538, 530, nunca he visto 37, pero podría ser, o hasta 36 he visto. Mejor me retracto, dije nunca he visto 37, quizás sí. Pero bueno, ustedes saben que las fechas no siempre coinciden, hay un margen allí de error. Así que esto ocurre en ese entonces. Ciro, esto es, estas revelaciones que se dan a Daniel, se habla en el año tercero, más o menos pues en el año, digamos, 535. No, ¿estoy bien? Sí, está bien, ¿no? 535 que se dieron, y estas cosas que se dicen llegan a realizarse más o menos en el año, a tomar lugar más o menos en el año 200, ¿no? O sea, por ahí en ese vecindario, quizás también, quizás menos. O sea, estamos hablando de un par de siglos, por lo menos, ¿verdad? Con anterioridad que se dan estas revelaciones, ¿no? Llame a la profecía, si usted prefiere, pero también con ello los detalles de las cosas que se están dando, se están diciendo, lo cual nos hace comprender que Dios definitivamente, hermano, hermana, usted necesita comprender esto, nosotros necesitamos comprender esto, yo necesito comprender esto. Dios sabe todo respecto a nuestras vidas, ¿sí? Al detalle. Por ello es que lo mejor que nosotros podemos hacer por nuestras vidas es confiarlas a aquel que sabe lo que va a ocurrir con nuestras vidas al detalle. Y cuando digo ello, no me refiero simplemente a decirle, no, ya que Dios cuide mi camino, no, sino que nosotros obedezcamos a Él, confiemos en obediencia a ese nuestro, porque somos buenos nosotros. Escucho mucho a gente decir, muchas personas decir, no, yo ya encomendé mi vida a Dios y tengo la confianza de que Dios va a cuidar de. Bueno, pero si no obedecemos, o sea, si no hacemos lo que entendemos Dios quiere que hagamos, entienda usted, lo que está usted haciendo no es en razón a confianza, sino más bien a conveniencia. Sí, o sea, está diciendo eso más por conveniencia que por confianza. La idea es que aprendamos nosotros a que en este aspecto sepamos confiar en ese Dios que todo lo sabe. ¿Sí? Bien, vamos entonces nosotros a ir a Daniel, el capítulo 11. Mientras tanto, yo voy a compartir imagen con ustedes porque vamos a ver estas cositas aquí. Habíamos hablado pues de los primeros versículos, ¿no? También habíamos hablado de Grecia más adelante, aquí está. Y esta es la parte en la que nosotros estamos, de que Grecia, después de la muerte de Alejandro Magno, quien no tuvo herederos, se divide en 4 partes, ¿no? El reino del norte, del sur, y también los reinos de la misma Atenas, Grecia. Aquí está la división del imperio. Continúa esto en los versículos subsiguientes, ¿no? A partir del versículo 5 se nos habla de que el reino del sur prevalece,
Permítame, creo que puedo poner esto rapidito, a ver, así, aquí. El reino del sur prevalece y ya hemos hablado de ello, ¿sí? Y cuando se habla de prevalecer, no solo se refiere al poder en líneas generales como reino, sino también en relación al pueblo de Israel. O sea, recuerde usted que lo que se menciona a Daniel es en referencia casualmente a lo que va a ocurrir y acontecer con Israel. O sea, cómo es que estos eventos que van a ocurrir a futuro, 200 años después, a ver, ya hasta casi 300 años después, cómo es que esto iba a afectar o involucrar al pueblo de Israel. ¿Sí? Recuerden que cuando Daniel recibe estas revelaciones, el pueblo de Israel ya había terminado la cautividad o su tiempo en el cautiverio, ¿no? En Babilonia. Ciro los manda de regreso, no todos fueron, por cierto, todos aquellos que quisieron hacerlo. Daniel no regresó, y no necesariamente porque no quiso, sino que él entendió que su labor estaba mejor allí en esa zona donde ocurrió el cautiverio. Pero en fin, entonces ya comienza el pueblo a retornar. Sin embargo, lo que se le dice a Daniel es que las cosas no van a ser tan fáciles como se piensa, ¿no? Porque, claro, estuvieron 70 años en cautiverio en Babilonia, de pronto regresan, quizás ya pensaron, uy, se nos acabaron los problemas. Y lejos de la verdad, porque los problemas iban a continuar, ¿no? Y aquí se las pone claritas a el pueblo o a Daniel, perdón, en ello. Y permítame aquí rapidito detener esto con el propósito de que nosotros, hermanos, entendamos lo siguiente. ¿Sí? El ser cristiano no garantiza que las cosas van a salir bien siempre como queremos. En realidad, el cristianismo, y en ese sentido todos aquellos que somos hijos de Dios, tenemos que tener la firme convicción de que la idea es de que así como Jesús estuvo dispuesto a sufrir y dar su vida por nosotros, si es necesario, usted y yo también como creyentes estemos dispuestos a sufrir y a dar nuestras vidas por Jesús. ¿Sí? Una de las cosas que Dios desea de nosotros es que seamos testigos, seamos testimonio de Él. Y casualmente la palabra testigo, sí, es una palabra que casualmente indica y expresa el ser un mártir por Dios. La palabra testimonio, testigo, viene casualmente de esa palabra que nosotros conocemos como mártir. ¿Quién es un mártir? Alguien que da su vida por una causa, ¿correcto? Entonces, en este sentido, nosotros debemos estar dispuestos a vivir para Dios. Pero ¿se ha dado usted cuenta que por lo general nosotros seguimos viviendo como que en muchos sitios, como que si Dios todavía nos debiese algo? Sí, porque tiene que darme felicidad, tiene que darme esto y tiene que darme esto otro. Y entienda, Dios lo dio absolutamente todo por usted y por mí. Lo importante es que usted comprenda que ahora su vida debe ser vivida para Él. ¿Sí? Y si en ello nos brinda grandezas, amén. Y si en ello también nos brinda, o trae tristezas, amén. Lo importante es que aprendamos nosotros a comprender, si Él estuvo dispuesto a dar su vida por mí, también yo debo estar dispuesto a dar mi vida por Él. Entonces, al pueblo de Israel se le dice, sí, las cosas no van a ser tan fáciles como ustedes piensan.
y se les comienza aquí a brindar detalles de todas estas cosas. Permítame nuevamente acá a regresar. Ya habíamos nosotros considerado esta diapositiva. Permítame ir hacia la siguiente con el propósito de que también nosotros veamos eso, ¿sí? En el versículo 10, ahí lo tiene usted, ¿sí? Que sí, seguimos en el capítulo 11, ¿sí? Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur. O sea, el versículo 10 hablaba de los del reino del norte, ¿no? Dice, los hijos de aquel se irán. Vamos a ver hijos de quién son. Y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. ¿De quién se está hablando aquí? Bueno, la historia, sí, vamos retrocediendo un poquitito, sí, para que también usted en este sentido vea. Recuerde que Berenice, aquí en esta parte derecha de la pantalla inferior, supongo que también es así en el suyo, no lo sé. Dice, Berenice, hija de Ptolomeo II, rey del sur, se casó con Antíoco II, rey del norte. Lamentablemente ellos fueron asesinados, ya hemos hablado de esto, y junto con el hijo de ellos, ¿sí? Por la primera esposa de Antíoco II. El hermano de Berenice, Ptolomeo III, vengó estas muertes invadiendo, saqueando el reino del norte. Regresó de Siria con un gran botín. Seleuco II, hijo de Antíoco II, otro hijo en todo caso, uno de los hijos con la primera esposa, me parece, sí, intentó un contragolpe contra el reino del sur, pero fracasó en Egipto. Pero en la siguiente diapositiva habíamos hablado de, al comienzo del versículo 10, los hijos de aquel se airarán. Seguimos hablando de los de aquí, reino del norte, ¿sí? Y mire lo que tenemos aquí. Los dos hijos mencionados en el versículo 10 fueron Seleuco III, quien dicho sea de paso llegó a reinar, ¿sí? Por una temporada muy breve, del 25 al 23 antes de Cristo, 225, perdón. Y Antíoco III, llamado el Grande, y él sí reinó más años, ¿sí? Estos dos en realidad fueron nietos de Antíoco II, ¿sí? Ellos se extendieron vigorosamente hasta la frontera de Egipto. O sea, avanzaron tanto, sí, en esta incursión, sí, pero solo llegan hasta la frontera con Egipto. Egipto, o sea, a los inicios, a la entrada, por así decirlo, Egipto era la capital de ese reino del sur, y muy fuerte, por cierto, era ellos, ¿sí? Simplemente para que tengan una idea, permítame aquí a ver, regresar a esta diapositiva. ¿Qué pasó? Nuevamente, tengo que retornar acá, disculpen. A ver. Ya, aquí en esta diapositiva del mapa, ¿sí? Este era considerado el reino del norte, ¿no? Los seleucidas, y aquí los ptolomeos eran considerados el reino del sur, Egipto capital y Siria capital de los seleucidas. Pero, o sea,
algo interesante era que estos dos reinos, ¿sí? Paraban jalándose el poder, ¿sí? Se paraban peleando ellos. Pero ¿quién estaba allí en el centro de ellos? Bueno, Jerusalén. Si se da cuenta usted, quizás si lo agrando acá, ¿sí? A ver, un ratito, si es que me da esto. Ya, ahí está. Aquí, ¿no? Ahí está, así se da cuenta. O sea, Jerusalén está en medio. O sea, quizás en estos versículos que estamos hablando no se menciona de Jerusalén, ¿correcto? Sin embargo, para que uno vaya, ¿sí? Un imperio, un reino, vaya a atacar al otro reino, van a tener que pasar por Jerusalén. ¿Sí? O viceversa, ¿no? Van a tener que pasar por Jerusalén. Así que Jerusalén estaba en medio de todo ello, ¿sí? Y eso es lo que está ocurriendo acá. Llegaron solo hasta la frontera, pero tuvieron que pasar por Jerusalén o por Palestina, si usted prefiere, por Tierra Santa, y dentro de ello, pues siempre les tocaba, como decimos, su alguito, ¿no? A tierra Santa o a tierra de Israel. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, hermanos? O algo que quisieran agregar. Sé que son muchas fechas, sé que es historia, ¿sí? A algunos no les agrada la historia. A mí me agrada la historia, pero cuando es fácil de entenderla, ¿no? Cuando es muy difícil, no era mucha cosa. Eh, Sin embargo, decía yo, lo que deseo que sobre todo usted entienda es que, mire, sí, por ejemplo, acá se habla de Seleuco III, ¿no? Que reinó desde el 225 hasta el 223. Muy bien. ¿Cuántos años después de haberse dado, sí, esta profecía es que todo esto ocurrió? O sea, ¿cuántos años pasaron desde que Daniel recibe esta revelación en el capítulo 11 hasta que esto ocurre? Insisto, posiblemente Daniel haya recibido esto en el año 535, si es que no me equivoco, estoy bien en ello, ¿sí? Y Seleuco, ¿no? Reina en el 225. ¿Cuántos años pasaron? Alguien, por favor, que me ayude allí con su habilidad para los números. Algunos de ustedes, hermano, ¿cuántos años pasaron desde que Daniel, ¿sí? Recibe esta revelación y el tiempo en que, hablemos de Seleuco III, por ejemplo, llega a reinar? ¿Cuántos años pasan? ¿Alguno de ustedes? ¿Quién hizo números? ¿Quién dijo yo? 310, pastor. 310 años. ¿Sí? O sea, entienda una vez más, lo que yo más deseo que veamos en todo esto es cuán grande nuestro Dios es, ¿sí? Cuán asombroso nuestro Dios es de saber todo aquello que va a acontecer. Cierto, lo que está hablando acá son eventos mundiales del mundo conocido en ese entonces, pero ese nuestro Dios también sabe absolutamente todo respecto a usted. Absoluto, todo respecto a usted. Por ello es que necesitamos tanto aprender a confiar en Él, necesitamos tanto aprender a escucharle a Él, aprender a obedecerle a Él. Pero lamentablemente nosotros pensamos que sabemos más que Dios, ¿no es así? Bueno, no lo decimos, ¿no? Pero actuamos así, ¿verdad? O sea, en lugar de hacer lo que creemos en Dios debemos hacer, ¿acaso no es cierto que muchas veces simplemente hacemos lo que nosotros queremos hacer? ¿Sí? O sea, actuamos nosotros en base a lo que pensamos, en base a lo que sentimos, ¿sí? En base a lo que escuchamos. O sea, prestamos atención a medio mundo menos a Dios muchas veces. ¿Sí? Prestamos atención a nuestras debilidades, a nuestras pasiones, a todo menos a Dios. Cuando la idea es que entendamos este Dios, sí, que nos está demostrando una y otra vez cuán enterado está de las cosas, ese Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar a Él, ¿sí? A ellos. Uy, nosotros de hecho que somos justo leía o vi un pequeño
video, ¿no? Que hablaba de la cultura peruana y decía, ¿no? Caemos en el chisme y ciertamente, sí, muchas veces prestamos más atención al chisme que a Dios mismo. ¿Es así o no? ¿Sí? Y lo hacemos, ¿no? Cuando la idea es aprendamos a escuchar a nuestro Dios. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar, hermanos? Antes de continuar con los antíocos, siquiera fuesen antojos, ¿no? Pero antojitos, no, antojitos, perdón, pues. ¿No? ¿Alguien algo que quieran agregar? Continuamos entonces con estos versículos. Pasemos a los siguientes, ¿sí? Entonces recuerde, sí, a Seleuco y Antíoco llegaron a arrasar todo aquello con que ellos se encontraron, pero llegaron solo hasta la entrada, por así decirlo, a Egipto, hasta la frontera. Algo interesante que pude leer, ¿sí? Que esta batalla también fue llamada o conocida como la Cuarta Guerra Siria. Dice que cuando Seleuco y Antíoco, ¿no? Van ¿qué sería? A tratar de rescatar aquello que se les había quitado, porque recuerden, sí, que fueron pues a vengar, ¿no? Los del sur fueron a vengar la muerte de Berenice, ¿no? Y Antíoco II. ¿Estoy en lo correcto? No, no, bueno, cierto, está bien. Pero dice que cuando ellos fueron, o sea, estos guerreros, dice que fueron con un ejército de 62,000 soldados de a pie, ¿sí? 6,000 jinetes. Y también dice que tuvieron 102 elefantes. El ejército egipcio, por otro lado, con Ptolomeo IV, solo tuvo 20,000 soldados, a diferencia, recuerde que Seleuco y Antíoco fueron con 62,000, ¿no? ¿Sí? Tuvieron sí mercenarios gálatas y tracios y 73 elefantes, a diferencia de los 102 elefantes que llevó Seleuco y Antíoco. Así que cuando estos dos, Seleuco y Antíoco III, ¿no? Fueron hacia el sur, ellos querían arrasar. Y eso es lo que está diciendo acá, ¿sí? La Biblia. ¿Sí? Eso es lo que dice el versículo 10, el versículo 11 y el versículo 12. Pero, ¿qué es lo que pasa con ellos? Bueno, ocurrió lo siguiente. A ver, déjeme ver. Versículo 11. Dice, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano y al llevarse él la multitud se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí está la explicación histórica. Ptolomeo IV, que era el rey del sur, logró temporalmente imponerse a Antíoco III en la batalla de Rafia en el año 217 a.C. y también con ello recuperó Palestina. ¿Sí? Se da cuenta una vez más, o sea, Palestina está en medio de estos dos reinos, ¿sí? Y Palestina no solo, o sea, no solo de accidente o de casualidad tenían ellos que pasar por ahí, sino que también ellos querían el poder de Palestina, ¿sí?
Ellos querían el poder de Jerusalén porque les significaba, ¿sí? Un pueblo devoto y un pueblo que, por cierto, siempre ha sido también algo rebelde, ¿no? El pueblo de Israel, rebelde, bueno, ellos han sido rebeldes para con todo, ¿no? Rebeldes hasta para con Dios mismo, así es el pueblo de Israel, y rebeldes también para con otros. Así que esto es cómo se va desarrollando la historia, y la historia, que repito, ¿sí? Fue revelada antes, o unos 300 años antes de que todo esto haya ocurrido. Bien, hasta donde hemos leído, el reino del sur todavía seguía teniendo el poder. ¿No es así? Pero las cosas cambian. Versículo 3. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. O sea, recuerden, ¿sí? Seguimos hablando de que bien, los del norte llegaron hasta la frontera de Egipto, pero de ahí los votaron, ¿sí? Pero nuevamente aquí está diciendo, y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Mira acá, aquí viene algo bastante importante. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, sí, énfasis acá, la cual será consumida en su poder. Muy bien. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Jerusalén, Palestina, ¿sí? Hace rato, bueno, un rato atrás dije, ¿no? Eso sí, que, o sea, todos estos acontecimientos históricos tienen que ver con Israel, tienen que ver con Jerusalén. ¿Por qué? Porque Israel se va a ver afectado con todo esto. ¿Sí? Nuevamente, los reinos del norte y del sur estaban que se peleaban entre ellos, pero en medio de ellos estaba a Israel, o Jerusalén, si usted prefiere. Se piensa o se dice, según la historia, que 15 años después, o sea, ya sería en el 207, recuerde usted que, a ver, déjeme ver rápidamente acá, sí, en el 217, sí, acá en 217 antes de Cristo, es que hubo esta batalla de Rafia, donde se le ganó, ¿no? Antíoco era el rey del norte, y se le ganó la batalla, ¿no? Ptolomeo IV ganó la batalla, ¿no? Pero 15 años después, está diciendo, ya en el año 202 antes de Cristo, Antíoco III lanzó un nuevo y exitoso contraataque, debe ser así, ¿sí? Contraataque, anexando Palestina, la tierra gloriosa, permanentemente al imperio seleucida, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que está pasando acá? Siempre estaban, la pobre Jerusalén o Israel estaban mareados, ¿no? Porque pum, lo jalaban para acá, no, pum, lo jalaban para el otro, y pum, a través de todos estos tiempos, ¿no? Pero ya finalmente, como se menciona allí, Antíoco III llega a incursionar con mayor fuerza hacia el reino del sur, Egipto también, y en ese contraataque es que Antíoco III toma el control ya permanente de Jerusalén, ¿sí? De tierra de Israel o de Palestina. Y esto, si es que no me equivoco, toma lugar hasta que llegan los romanos, ¿no? Hasta que Roma ya comienza
conquistar el mundo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo que quisieran, hermanos, aquí también mencionar o agregar? Los historiadores. No, ahora ya no hay historiadores, ¿no? Ahora solamente hay Google, ¿no? ¿Cómo es? Se copia y se pega, listo, ¿no? Eso es toda la historia hoy en día, ¿o no es así? ¿Sí? Pero quizás hayan hermanos que todavía disfrutan de la historia y que saben algo al respecto. ¿Alguien? Una vez más, ¿sí? Si bien es cierto, o sea, tenemos que explicar qué están pasando, qué cosas a qué se refieren con estas cosas en la Biblia. O sea, no se trata de que son simplemente datos históricos, ¿sí? Sino de lo que se trata es de cómo es que la tierra de Palestina, Jerusalén, se va a ver afectada, ¿sí? Y mire usted, Dios, ¿sí? Dios pudo haberles dicho, o Dios pudo haber decidido no decir nada, ¿no? Para que no se asusten, ¿sí? Dios pudo haber decidido también no decirnos nada a nosotros, ¿no? Aflicciones, sufrimientos, para que no nos asustemos. Pero Dios nunca va a ser. Dios siempre va a ser honesto con nosotros. ¿Y sabe usted por qué razón? Porque por sobre todo Él no desea que nosotros estemos viviendo asustados por las circunstancias de la vida, sino Él desea que nosotros aprendamos a vivir en la confianza en Él. ¿Sí? Que nuestra vida tiene esperanza, no solo acá, sino también en la vida por venir. Si usted lee de historia de la iglesia, se va a topar usted con que, por ejemplo, muchos creyentes sufrieron, si muchos creyentes fueron arrojados a esos grandes coliseos que hizo Roma y en esos grandes circos, yo les llamaría, ¿no? En esos teatros donde a los creyentes los arrojaban a pelearse con animales salvajes, ¿no? Con fieras. Y fueron ellos pues despedazados, claro que sí, creyentes. Y uno se pregunta, pero ¿por qué razón es que creyentes tuvieron que sufrir o padecer? Hermanos, entienda usted, el hecho de que seamos creyentes no significa que las cosas van a ser como nosotros querramos o van a salir como nosotros querramos. Dios nos ha dicho, en el mundo van a tener aflicciones, ¿o no es así? O sea, si usted piensa como creyente que no todo va a salir como usted quiere, usted, hermano, no está leyendo, no está escuchándole a Dios. ¿Sí? Usted no le está escuchando a Dios. Usted no está escuchando, usted no está leyendo la Biblia, o en su defecto no estamos leyéndola como deberíamos. ¿Sí? Repito una vez más, así como Dios estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, ojalá nosotros como creyentes estemos también dispuestos a dar nuestras vidas para gloria y honra de su nombre. Pero lamentablemente nosotros muchas veces estamos más dispuestos a vender, como ocurrió con Esaú, nuestra primogenitura, por un plato de lentejas. ¿No es así? O sea, nosotros estamos dispuestos a dejar nuestra fidelidad a Dios simplemente por un momento que sería grato para nosotros, ¿sí? Ese en verdad no es el cristianismo que deberíamos nosotros vivir. Y no estoy tratando aquí de acusarlos, ¿sí? Yo tengo problemas con ello, pero necesitamos nosotros comprender que ciertamente nuestro Dios es quien merece toda nuestra atención. ¿Alguna pregunta, hermanos, o algo que quieran agregar? ¿Alguien? Hermana Melinda. Me confundí en quién es Antíoco el primero. ¿Es el mismo que Seleuco? Tendría que regresar para darte esa respuesta. Antíoco primero, en mi mente ahorita está desde Antíoco segundo, no registro en mi mente ahorita Antíoco primero, pero si hay alguien que tiene la respuesta, nos ayudaría.
y ellos están ocupando el área de Asiria o Siria. hasta de Siria. ¿Y hasta Grecia también o Grecia es No, otro? no, más bien con el tiempo sí trataron de, bueno, Antíoco III casualmente, no, Antíoco IV, que ya estamos hablando de Epifanes, vamos a llegar ahí, él sí se extendió hacia el este, ¿sí? Y quiso llegar hasta Roma, pero no pudo, ¿no? Así que él luego regresa y venga también a sus padres. Vamos a ver eso en un ratito. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos hacia aquí nuevamente y vamos a los siguientes versículos. Dice, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con él convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. ¿Sí? Y acá, ¿a qué se está refiriendo? A Cleopatra, hija de mujeres, fue dada en matrimonio a Ptolomeo por su padre Antíoco III. Antíoco, ¿sí?, deseaba obtener el control de Egipto y así destruirlo. No permanecerá, sí, significa que Egipto no quedó bajo el dominio de Antíoco. ¿Sí? O sea, Jerusalén sí quedó bajo el dominio de Antíoco III, esto es, pero no necesariamente Egipto. Así. Luego dice en el versículo 18, volverá después su rostro a las costas y tomará a muchas, ¿no? Mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Antíoco, ¿sí?, en los versículos 18 y 19, Antíoco III invadió Asia Menor y Grecia, ¿sí? O sea, fue hasta allá, pero fue derrotado por los romanos. ¿Sí? El cónsul romano Escipión derrotó a Antíoco III en Magnesia, cerca a Esmirna. ¿Alguien se acuerda de Esmirna? ¿Dónde leyó Esmirna? Apocalipsis. Apocalipsis, ¿verdad? Una de las 7 iglesias de Asia, ¿no? Eso es a lo que se está refiriendo con Asia Menor. Entonces, esto ocurre en el año 190. ¿Sí? Dice, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, aunque también lo hemos leído anteriormente, debí sacarlo del cuadro anterior. Pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Aquí se refiere a lo siguiente, en su lugar, ¿sí? Eso es en referencia a lo que dice el versículo 20, ¿sí? Antíoco III el Grande fue sucedido por su hijo Seleuco IV, Filópator. Filópator, dicho sea de paso, viene de filos, que es amar, ¿sí? Pator viene de padre, es amante de su padre, ¿no? Parece que amaba mucho, amó mucho a su padre. El cobrador de tributos que envió a Jerusalén, o sea, Seleuco IV envió un cobrador de tributos a Jerusalén para apropiarse del tesoro del templo. Y este hombre fue Heliodoro, quien finalmente a su retorno asesinó al rey Seleuco. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere el versículo 20, ¿sí? Se habla ahí de en su lugar y luego se habla también de un cobrador de tributos, ¿verdad? Pero que tampoco iba a durar mucho. ¿Por qué razón? Aquí está. Antíoco, el hermano de Seleuco, ¿sí?, retomó la situación a su regreso de Roma y después de matar a Heliodoro, subió al trono bajo el nombre de Antíoco IV o Antíoco Epifanes,
quien reina desde el 175 al 164 antes de Cristo. En este Antíoco Epifanes vamos a centrar nuestra atención, porque este Antíoco, ¿sí?, es lo que se considera un prototipo del anticristo. Ya le hemos hablado algo de ello. Nuestro hermano José también hizo una muy interesante presentación al respecto. Y tiene, sí, mucho, o sus hechos afectan mucho a la tierra de Palestina. ¿Sí? Una vez más, hermanos, Dios detallando a su pueblo a través de Daniel las cosas que iban a acontecer. Y todavía hay cosas por acontecer. Escuchemos a Dios. Sí, escuchemos a Dios. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? De lo contrario, ya aquí nos detenemos con esto. Trata de leer, ¿no?, a partir de los versículos donde nos hemos quedado, que básicamente habla de Antíoco Epifanes, ¿no? Sí, hermana Merino. ¿Podrías volver a mostrar la última diapositiva, por favor? Claro que sí. Tus deseos son órdenes. Ahí está. Muy bien. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta o algo? ¿Ya puedo salir de acá o todavía necesitan más tiempo? Todas estas diapositivas se las puedo compartir también, ¿sí? No hay problema en cuanto a ello, si en caso así lo desea. ¿Ya puedo salir? Ok. Muy bien. Decía, si alguien desea estas diapositivas, se las puedo hacer checar. Todavía no termino con todas las diapositivas del capítulo 11. Ok, me olvidé de decirles que tienen que pagar un precio por las diapositivas. Disculpen. Ok, ¿alguna petición, hermanos, en oración para despedirnos? ¿Alguna petición? ¿Alguien? Sí. Buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? Yo quisiera pedir por un compañero de trabajo, se llama Carlos Arce, y el día de hoy día, ¿no?, lo internaron en la clínica peruana-americana, ya que su hemoglobina bajó hasta 5.5 y está en hospitalización. Su oración